Y ya terminó la primera parte de la temporada y vamos a ver más o menos qué los jugadores de excepción de esta primera fase. Primero empezamos con lo que son este tipo de jugadores que ya han tenido lo que es un buen nivel al empezar la temporada y que poco a poco decayeron. Tal es el caso, por ejemplo, de Mbappé. Mbappé demostró un buen nivel cuando recién empezó la temporada y justamente decíamos de que la iba a romper totalmente. Y a mitad de esta primera fase, de la primera parte de la temporada, ha tenido lo que es un total bajón y todos ya decíamos que Mbappé no era el mismo. Y al final del año ha demostrado prácticamente que es imparable. Y creo que sin duda alguna, primero antes de decir los jugadores de excepción, el jugador más importante de la plantilla en este momento es sin duda alguna Mbappé. Y creo que cabe indicar de que este proyecto, como ya se había mencionado antes, no debería fijarse en jugadores como Vinicius. Por más que le cueste al madridista asumir de que ese jugador que le dio 2 Champions y que fue quizás uno de los jugadores más importantes en su momento, ahora ya no lo es. Y a eso vamos. Y ya mencionamos quién es el mejor jugador de esta primera fase, de la primera etapa de la temporada. Ahora mencionamos lo que son los jugadores de excepción. Y sin duda alguna el top 1 tiene que estar Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. ¿Por qué? Este jugador vino como un fichaje de estrella, tiene 27 años todavía, de Liverpool. Es un jugador ya con experiencia, con la madurez suficiente como para poder decir, este crack la iba a romper en el Madrid. Todos vimos cómo es en el Liverpool, lo imparable que es de forma ofensiva, y el punto débil siempre se mencionaba era la parte defensiva, y eso ya del Madrid lo sabía, Florentino lo sabía, los entrenadores ya lo sabían, incluso el público, los fans del Madrid sabían a dónde iban cuando fichaban a Trent Alexander-Arnold. Recordemos que para que esté para el Mundial de Clubes, lo más pronto posible, el Madrid pagó 10 millones adicionales. Por más que este fichaje haya salido gratis, se pagó 10 millones más para que esté disponible para el Mundial de Clubes, donde prácticamente no hizo nada. Durante toda esta etapa ha estado lesionado, las veces que ha jugado no encuentra lo que es su camino en el campo. Podemos visualizar cada partido que ha jugado él, que han sido pocos minutos, incluso creo que no pasa los 6 partidos, y todos incompletos, incluso tiene solamente una asistencia en lo que va de la temporada, y es algo como que choca lo que es el tema de tener opciones de laterales. El Madrid siempre ha sufrido con laterales desde que ya no están jugadores como Carvajal. Por ejemplo, Carvajal ahora ya no tiene ese dato, esa solidez que tenía antes. Ahora ya sufre lesiones y es normal, o sea, no se le puede exigir tanto a Carvajal porque ya dio mucho por el club. Y es normal que a su edad ya no esté disponible el 100% de los partidos, que sufra lesiones. Ahora se buscaba lo que es un reemplazo, pero tal parece que se depende mucho todavía de Carvajal. Luego tienes a un jugador también como Vinicius, que esta temporada, a pesar de que las temporadas pasadas había sido pilar principal para que el Madrid esté en lo alto, para que gane ligas, para que gane Champions, pero esta temporada ha tenido lo que es un bajón tremendo. No sé si sea el daño moral que tiene porque es una segunda opción ahora, o porque tiene problemas con el entrenador, con Xabi Alonso, o porque netamente no asume lo que es su rol secundario. El rol secundario que tenía antes, por ejemplo, Benzema, o tenía Bale cuando estaba Cristiano. Algo que mencionó Benzema y que es muy importante mencionar es que tú no puedes como que reprimirte de que un jugador haga más goles que tú. Eso lo acaba de mencionar hace poco, creo, en una entrevista. Y es cierto, o sea, tú no puedes reprimir de que otro jugador que haga más goles que tú. Y eso es lo que está pasando en este momento. O sea, Vinicius ciegamente, o no sé qué es lo que está pasando por su mente, pero su rol secundario no le sirve muy bien o no está demasiado confiado en él mismo para poder hacer las cosas bien desde que Mbappé ha llegado. Y eso que a Mbappé le han tenido que acoplar a ponerlo de un 9, porque obviamente el Vinicius no puede hacer de un buen 9, porque a diferencia de Mbappé sí es un poco más como que juega más roles en el campo. Vinicius es un buen extremo izquierdo. Prácticamente es el jugador, creo, más gambetero de la plantilla. Pero el rol secundario le viene muy bien y debería asumirlo como tal. Y creo que las complicaciones o el tema de conflictos internos han hecho de que este inicio de temporada
más que todo para él sea muy complicado. Otro jugador de excepción para mí es Mastantuono. Los argentinos, hinchas de River Plate, mencionaban de que este jugador era totalmente una estrella porque es joven, todavía tiene un camino por delante muy trascendental, a diferencia de otros jugadores que ya están en 27, 26 años. Mastantuono es el más joven. Bueno, me tuve que venir a casa porque el celular se recalentó. Bueno, seguíamos en Mastantuono. Como venía diciendo, Mastantuono es quizás el jugador más joven de la plantilla y el que mayor proyección tiene a futuro en lo que se refiere al Madrid. Pero esta temporada no hemos visto aquel jugador que nosotros vemos en videos o cuando veíamos a Mastantuono en River Plate, por ejemplo, que era imparable. Ese jugador en este momento no lo tenemos y quizás se debe también a las lesiones, a las complicaciones que ha tenido Mastantuono en los últimos meses, y por eso mismo su nivel totalmente no despega. La confianza del entrenador todavía la tiene, porque creo que es de los jugadores nuevos que más ha jugado partidos en lo que se refiere a esta primera mitad de temporada. Otro de los jugadores que ha decepcionado es Fran García. Ya los motivos, la mayoría de la gente lo sabe. Aprovechando de que Mendy estaba con una lesión, la oportunidad principal recaía en él para que juegue así de esa defensa o esté en su lugar, pero no ha tenido lo que es claridad en el juego, además de que no da confianza en la defensa, y atacando tampoco es muy bueno. Es literalmente, si Mendy es malo de por sí, hay que ser conscientes, Fran García es peor. También tenemos el bajo nivel de Valverde, la situación de Bellingham también, de que ha tenido complicaciones tanto con el entrenador, como se había mencionado ya, de este tema de complicidad que no se llega a concretar entre el entrenador y los jugadores. El tema va más que todo, por ejemplo, de Valverde con Bellingham, más que todo por el tema de la comprensión que han tenido con el entrenador. No se han llegado a comprender o no han tenido esa charla incómoda que es decir todo lo que son las verdades. Y Bellingham ha sido lo que es uno de los jugadores que más han bajado su nivel, siendo un grandioso jugador. Durante este año está en el 11 ideal y no sé cómo ha llegado ahí, quizás solamente por el nombre. Otra cosa, por ejemplo Valverde. A Valverde quizás se le entiende mucho porque Valverde, como se dice, está en una posición donde no es naturalmente que esté ahí, que ahorita lo están haciendo poniéndole de lateral, pero porque obviamente es necesario. Carvajal no está, Trent Alexander no está, o sea, no hay lateral derecho, y ahí es donde está jugando en este momento Valverde, porque la posición que tiene, por ejemplo, la posición que tiene en este momento Tchouaméni con Camavinga en el medio campo aseguran muy bien esa parte del campo, y obviamente Valverde sale sobrando, y lo único que puede hacer el entrenador para que juegue es obviamente ponerlo en esa posición, y se entiende que haya bajado mucho lo que es su nivel también. En el tema de Vinicius ya habíamos mencionado lo que es el motivo principal, y creo yo que, como había mencionado antes, el tema más va por el juego entre entrenador y jugadores. La comprensión que se está dejando ir entre esos dos hace que el equipo le vaya mal, que no tenga lo que es un juego totalmente equilibrado, y eso hace de que de cierta forma todo esto vaya de mal en peor. Como todos sabemos, ya viene lo que es unas pequeñas vacaciones y ya regresa lo que es el Madrid. Con todo esto vamos a ver si hacen lo que son fichajes, sobre todo para ver si hacen lo que es un fichaje lo que es laterales, sobre todo, que es lo que más necesita, y defensas, porque la mayoría de defensa está totalmente lesionada. Veremos qué pasa con el Madrid, pero estos jugadores son los que quizás han decepcionado mucho. Si bien es cierto, hay más jugadores de la plantilla que han decepcionado, que por no decir todos, pero estos son los jugadores de los cuales se esperaba mucho más, por el contexto, por cómo vinieron o cómo empezaron la temporada, y de cómo el contexto principal de cómo estaban ubicados en este momento para poder salir o poder demostrar de lo que estaban hechos. Con todo ello, ¿tú qué opinas? Deja tu like y tu comentario si faltó alguien más, y si, obviamente, para ti, quién ha sido el mejor de la plantilla y quién ha sido el peor de la plantilla durante lo que va esta primera fase de la temporada.